Hola a todos y todas, aquí estamos en la radio de la Escuela Oficial de Idiomas y hoy tenemos un invitado especial, a Francisco Huertas Hernández, profesor de filosofía, divulgador cultural. Y hoy nos gustaría hablar de su diario de un profesor de filosofía. Sí, es un diario y vamos por segunda edición y esta edición tiene varios prólogos, curiosamente. Y nos gustaría hablar un poco de su libro. Y escribir un diario implica mostrar las propias dudas. ¿Y por qué cree que es importante que los alumnos vean al profesor de filosofía no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que tiene las mejores preguntas? Bueno, encantado de estar aquí. Buenos días, Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. Gracias, Svetlana. Gracias a todo el equipo técnico. Como dice el tópico, me alegra que me haga esa pregunta. Este libro es una trayectoria por mi carrera como profesor durante 32, 33 años, depende de cómo se cuente. Estuve un periodo en paro y sí, la famosa dialéctica entre pregunta y respuesta es un tema fundamental de la filosofía. Ya en el inicio de la filosofía griega se pensaba que lo importante era tener la pregunta adecuada, ya que una teoría, al fin y al cabo, no es más que un conjunto de respuestas a una inquietud. La pregunta hay que entenderla como inquietud. En mi trabajo como profesor viví, por supuesto, alegrías y viví también decepciones y amarguras, como todos, supongo, ¿no? Pero quizá uno de los recuerdos mejores que yo conservo fueron las preguntas que me hicieron, o las preguntas que se hicieron entre ellos en las clases, porque realmente ahí surge esa necesidad de saber que corresponde a la curiosidad natural del ser humano, que ya está en la metafísica aristotélica, ¿no? Bueno, no quiero alargar la respuesta, pero creo que esto responde un poco a la cuestión. Gracias. En su diario usted muestra a la filosofía no como una materia, sino como una necesidad del alma. ¿Y cómo logra un profesor mantener esa llama viva frente a la burocracia educativa y el desinterés que a veces impera en las aulas? Sí, otra pregunta muy pertinente, enlazando con la anterior. En el libro yo concibo la filosofía no como un conjunto de conocimientos, sino básicamente como una actitud, y esa actitud precisamente de la pregunta, esa actitud precisamente del buscar saber, la búsqueda de la sabiduría, que es lo que significa filosofía en griego, corresponde en un sentido amplio con la necesidad de la cultura. Yo lo que entendí o sentí, las dos cosas al mismo tiempo, es comprender que la filosofía no es más que una parte como actitud, como método, como conocimiento de la cultura. Y la cultura es la necesidad del enriquecimiento, del crecimiento espiritual y por lo tanto de la superación propiamente de los límites del ser humano en búsqueda de una trascendencia de la verdad, la belleza y el bien. Y se suele acusar a la filosofía de no ser práctica. Y basándose en las vivencias de su libro, ¿podría darnos un ejemplo de cómo un concepto abstracto, por ejemplo la ética o la metafísica, cambió la perspectiva de un estudiante ante un problema real? Sí, bueno, en el libro hay algunos capítulos en los que se recrea de una manera bastante fiel lo que fueron clases interactivas, es decir, debates. Y dos de estos debates tienen que ver precisamente con temas que son universales y que atañen a cada uno de nosotros. El sentido de la vida fue uno de ellos, yo creo que es el más interesante de los que aparecen aquí. El sentido de la vida, un debate que hicimos con alumnos de cuarto de educación secundaria obligatoria, aquí en España eso corresponde con 15 años, 16, y ellos mismos preguntaban y respondían, yo era un poco el guía, se puede leer aquí este capítulo correspondiente a la primera parte del libro, y otro debate que también surgió, en este caso en tercero de la ESO, es decir, alumnos de un año menos, hablamos de 14 años aproximadamente, fue precisamente sobre la educación y el aprendizaje.
Entonces ellos mismos planteaban cuestiones que tenían que ver con su propio proceso educativo y con los propios fines y medios que se emplean, ¿no? No voy a entrar en detalles porque el que quiera detalles puede leer Diario de un profesor de filosofía, 1989-2023, segunda edición, Edicions Forment. Esto está publicado y lamentablemente no se puede encontrar prácticamente en librerías, pero es un libro que de alguna manera no solamente es un testimonio personal, sino que también es una experiencia colectiva de búsqueda del saber a través precisamente del debate, del método socrático. Gracias. Muchos de esos apuntes reflexionan sobre la atención y el silencio. En un mundo de gratificación instantánea y algoritmos, ¿es posible todavía enseñar a un joven a disfrutar de la lentitud que requiere el pensamiento profundo? Esta es una pregunta fundamental. Realmente la actitud filosófica está contracorriente. En el mundo de la interacción digital, en el mundo del hipervínculo, en el mundo de una atención que tiene que multiplicarse o desdoblarse en una cantidad indefinida, por no decir infinita, de estímulos, ese pensamiento lento, o como decía Heidegger en una cita maravillosa del libro, de ese dar vueltas en torno a lo mismo, que no es estar perdiendo el tiempo, sino justamente mirando al centro. Ese centro del que a veces nos manejamos, hay que entender esto como una interioridad reflexiva, pero no solamente reflexiva en un sentido abstracto, sino también una interioridad de la propia esencia del ser humano que necesita comprender su vida. Y esto es precisamente un proceso que requiere esa paciencia del concepto, como decía Hegel, y esa actitud reposada mismamente en algo tan simple y tan difícil como la escucha activa de otro interlocutor, de un compañero. Gracias. Y además en su obra hay un énfasis en la precisión de las palabras. ¿Cómo afecta el empobrecimiento del lenguaje actual a nuestra capacidad de ser ciudadanos libres y críticos? Sí, bueno, es que son todas las preguntas clave, digamos, ¿no? El lenguaje no solamente es nuestra herramienta, hablo de la especie humana, sino que es nuestro modo de ser. Nuestro modo de ser es lingüístico. Es decir, nosotros sentimos, pero sentimos en la medida en que somos capaces de expresar el sentimiento a través de las palabras. Matizo, no solamente está el lenguaje del concepto, también está el lenguaje de la imagen del cine, de la pintura, de las artes, el lenguaje del sonido, de la música, son también lenguajes. La precisión es fundamental, o al menos el intento de búsqueda de esa precisión. Ya sabemos que la ambigüedad es propiamente el medio, no solamente de la vida cotidiana, sino también del arte. Aún así, esa especie de conflicto dialéctica entre la ambigüedad propia de la multiplicidad de sentidos y, por otro lado, la necesidad de encontrar una precisión para comunicarnos con los demás y comunicar nosotros con la mayor claridad y distinción, cito a René Descartes, nuestro propio pensamiento es uno de los objetivos de la filosofía. Y esto nos ayudará, como en la pregunta muy bien se había formulado, a ser más libres. Y seremos más libres en la medida en que entendamos mejor. Gracias. Usted menciona que el aula es un espejo de la sociedad. ¿Y cuál es la crisis de pensamiento más grave que ha detectado en sus alumnos a través de sus anotaciones diarias? Bien, esto es fundamental también, como antes, perdón por la repetición. Hay una crisis, una palabra griega, pero esa crisis, en un sentido quizá negativo, corresponde con una decadencia. Y la decadencia, como antes señalábamos, de la necesidad de esa actitud de paciencia, de escucha, también tiene que ver con la comprensión. Vivimos en una sociedad lamentablemente casi analfabeta funcionalmente ante el concepto, ante la palabra. Y la imagen, como Platón ya denunció en el siglo V a.C., ha destruido y ha
destronado casi por completo la palabra. La filosofía es un reino de la palabra, no de la imagen. Entonces nosotros nos enfrentamos con un problema de atención. El alumno puede prestar atención a más de 15 minutos de exposición, de argumentación con las palabras, con los conceptos. Ese es precisamente uno de los grandes problemas de la sociedad y que se ha multiplicado precisamente con el triunfo absoluto de la sociedad de la imagen más que la sociedad de la información, porque además el propio concepto de información, me gustaría matizar esto, no equivale a conocimiento. Hay una cita muy buena de T.S. Eliot, el gran poeta inglés de origen norteamericano, que dice algo así como que qué triste cuando la sabiduría se convirtió en conocimiento y qué triste más aún cuando el conocimiento se convirtió en información. La información sería un nivel mínimo de la sabiduría perdida que previamente se transformó en conocimiento. Es decir, la información nos inunda, pero la información no nos da ni conocimiento ni menos aún sabiduría. Es cierto, muchas veces confundimos esos conceptos. Y casi la última pregunta. Al releer sus propias entradas después de años de docencia, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de su propia evolución? ¿Y sigue creyendo que la filosofía es la mejor herramienta para entender el siglo XXI? Bueno, yo me jubilé en diciembre de 2023, justamente es la fecha que aparece en el libro. Yo creo que ahí hay un momento clave que es la aparición de lo que se llamaba en ese momento y sigue existiendo el ChatGPT, la inteligencia artificial gratuita, aunque hay versiones de pago, que se introduce de una manera tremenda en la educación y ya no puedes mandar trabajos, nuevos alumnos, las devoluciones famosas en América Latina. Y el propio papel del profesor se ve totalmente amenazado. La entrada de la inteligencia artificial de una manera invasiva elimina por completo al ser humano, lo desplaza por completo, ya no es necesario. En ese sentido, yo cuando leo algunos capítulos, sobre todo los más lejanos, encuentro un mundo previo a la inteligencia artificial en el que todavía se podía hablar y se podía pensar sin someterse por completo a la inteligencia artificial que piensa y habla por nosotros. Sí, está pisando fuerte, es cierto. Y si tuviera que hacerse una pregunta a sí mismo sobre el libro o sobre su trayectoria de profesor de filosofía, ¿qué pregunta se haría? Bueno, yo creo que hay varias preguntas clave. Sabemos que la verdad, el bien y la belleza eran los conceptos, vamos a llamar los trascendentales que se hacían en la Edad Media. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la belleza? Aquí antes mencionaba el debate sobre el sentido de la vida. Yo creo que una pregunta absolutamente universal es ¿por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿No? Hoy en día soy pesimista, creo que vivimos en uno de los peores mundos posibles, no solamente a escala internacional geopolítica, sino incluso a escala individual. Estaba hablando del peligro de la inteligencia artificial. Hacerse esa pregunta puede resultar incluso terapéutico en un sentido, pero también puede ser catastrófico, porque es probable que no encontremos más respuesta que el puro placer instantáneo o la respuesta clásica de la acumulación de dinero. Pero bueno, la acumulación de dinero y la acumulación de entretenimiento y diversión en el fondo es lo mismo, es consumo. Evidentemente esto no proporciona ni al cuerpo ni al espíritu o a la unión de los dos ni sentido ni felicidad. Y justamente la pregunta por el sentido de la vida, la pregunta por el para qué, sigue siendo esencial y sigue siendo básicamente una pregunta filosófica. Gracias. Y si pudiera hacer algunas recomendaciones a nuestros oyentes que quieran iniciarse en la filosofía, ¿qué lecturas podría recomendar? Como he mencionado el sentido de la vida, sé que es un tópico, sé que es un libro que todo el mundo cita, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Yo no he mencionado hasta ahora, pero lo voy a hacer para cerrar, la literatura. Yo creo que realmente la mejor manera de aprender filosofía es leer literatura clásica. Leer a Dostoyevsky, leer a Tolstoy,
leer el Quijote, leer la Divina Comedia, leer a Shakespeare, leer a los maestros, leer a Homero, a Virgilio. Ahí realmente vamos a encontrar en carne viva, en acción, los grandes dilemas y los grandes problemas eternos o esenciales de la vida. Así que no hay una separación entre arte y filosofía, literatura y filosofía, podría incluir también el cine ahí, la música, y ahí vamos a encontrar justamente en el paso de los siglos la permanencia de inquietudes, de necesidades, de preguntas que han preocupado y seguirán preocupando al ser humano. Esperemos que sigan preocupando al ser humano, porque si no, mala señal sería. Así esperemos. Y para finalizar nuestra charla, me gustaría citarle al propio autor del libro Diario de un profesor de filosofía. En un mundo que corre demasiado, la filosofía es el freno de emergencia. Escribí este libro para recordar que mientras haya un profesor y un alumno preguntándose por qué, el pensamiento crítico seguirá vivo. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias y espero que sigamos pensando juntos. Gracias. Qué bonito, por Dios. Me ha encantado. Muy bien.